Quiero decirles que este servidor pues se ha gozado en el Señor a través de los diferentes temas que han sido presentados durante este campamento. Y yo decía en mi mente anoche antes de irme a la cama, decía, Señor, prácticamente ya todo se ha dicho. ¿Qué más puede uno añadir? ¿Verdad? A estos mensajes tan importantes que el Señor nos ha permitido escuchar durante estos 3 días de campamento. Pero hoy quisiera que meditásemos un poco en la palabra del Señor, algunos textos bíblicos que vamos a leer. Yo sé que son muy conocidos para cada uno de nosotros, pero sería bueno nuevamente volver a estudiar y a repasar estos mensajes que el Señor tiene para nosotros, porque el objetivo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo, hermanos. Yo creo que eso es lo primordial, porque prácticamente es el testimonio que nosotros vamos a dar al mundo. Es el evangelio práctico que nosotros vamos a predicar al mundo, porque como decía el pastor Torres y como decían los diferentes ministros que han estado predicando durante este fin de semana, nosotros podemos tener la teoría de la verdad, podemos tener la teoría del mensaje, pero si nosotros no llevamos esa teoría a la práctica, si con nuestro diario vivir nosotros no demostramos de que Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas, pues de nada sirve, ¿verdad que no? Les invito, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a leer una historia muy conocida por nosotros. Mateo capítulo 17 y vamos a leer solamente los versículos 14, 15 y 16 porque el cuadro de esta historia lo vamos a leer o lo vamos a estudiar en el libro de Marcos. Pero vamos a usar estos textos de introducción. Mateo capítulo 17, y es la historia de un joven que Cristo tuvo contacto con ese joven y con su padre, un joven lunático, o sea, así se lo habla el libro de Mateo, y Marcos lo habla de otra manera, pero vamos a estudiar estos dos evangelios brevemente. Les invito a que leamos Mateo capítulo 17 y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16 primeramente. Dice así, cuando llegaron, o sea, cuando llegaron ¿quiénes? Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Dónde estaban estos 4 hombres antes de empezar a esta historia que nosotros estamos leyendo ahora mismo? Estaban en el monte de la transfiguración. Si nosotros vemos esta historia es prácticamente una continuación del evento que tomó lugar en el monte de la transfiguración. Nosotros conocemos la historia, la hemos estudiado, la hemos leído. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Cristo, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Nosotros vamos a ir más adelante, vamos a ver la razón por qué los discípulos no pudieron sanar a este joven lunático. Ahí vemos un cuadro, mis queridos hermanos, para que nosotros vayamos haciendo en nuestras mentes. Vemos un cuadro, vemos 2 grupos. Y eso es prácticamente lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Vemos 2 grupos, 9 de los discípulos, 8 de los discípulos, o 9, se quedaron y 3 de ellos subieron con Jesús al monte de la transfiguración. Los 9 que se quedaron pensando el por qué Cristo prefirió llevarse a Jacobo, a Juan y a Pedro y no los escogió a ellos. Y los 3
que aparentemente estaban más cerca de Jesús no entendían o no entendieron el mensaje de la transfiguración de Cristo. Y eso es lo que sucede a veces en nuestra iglesia, hermanos. En nuestra iglesia a veces hay dos grupos. Hay personas como los 9 discípulos que se quedaron y no subieron con Jesús al monte de la transfiguración, que constantemente están mirando, están quejándose, están reprochando constantemente las decisiones que se toman en la iglesia, o cuestionando al ministro, o cuestionando a algunos hermanos, ¿por qué el hermano fulano de tal fue escogido y no yo? Pero hay otro grupo que aparenta estar muy cerca de Jesús, pero no entienden el mensaje, así como los discípulos que subieron al monte de la transfiguración. Pero vamos al libro de Marcos, acompañen, porque ahí vamos a leer la historia un poquito con un contexto más amplio. Marcos, el capítulo 9, les invito por favor, Marcos capítulo 9, y vamos a leer comenzando en el versículo 14. Marcos 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, Cristo cuando bajó del monte de la transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y fíjense el cuadro, hermanos. Y escribas que disputaban con ellos. Los discípulos que se quedaron, o sea, los 9 discípulos que se quedaron, porque Pedro, Juan y Jacobo habían subido al monte de la transfiguración con Jesús, estaban enfrascados, hermanos, en un debate tremendo en torno a lo que estaba sucediendo con este padre que había venido en procura de ayuda porque su hijo era lunático, como lo leímos en Mateo capítulo 17. Los escribas constantemente estaban muy pendientes de los pasos que Cristo daba siempre. Entonces siempre estaban ellos buscando la oportunidad de que Cristo fallara en algo para poder acusarlo, y también sus discípulos. Versículo 15 nos dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Cuando las personas vieron a Jesús se asombraron, hermanos, porque el semblante de Cristo Jesús era muy diferente, ¿sí o no? ¿Cómo era el semblante de Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración? Estaba investido, ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Mis hermanos, yo a veces me pregunto, cuando la gente nos mira a nosotros, ¿qué concepto las personas toman de nosotros? Nos miran y se asombran porque verdaderamente nosotros somos cristianos genuinos y verdaderos, o se asombran porque tal vez nosotros somos prácticamente iguales o parecidos al mundo. Meditemos en todas esas preguntas, por favor. Versículo 16 nos dice, Él les preguntó. Cristo les preguntó allí a las personas que estaban allí, también por supuesto a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17 nos dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mateo capítulo 17, versículo 15, que lo leímos anteriormente, nos decía que este joven era lunático. O sea, estaba loquito. Pero Marcos nos dice que este joven tenía un espíritu mudo. O sea, este joven prácticamente estaba poseído, ¿por quién? Por Satanás. Y entonces dice el versículo 18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ¿qué? Y no pudieron. Noten el cuadro, hermanos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un cuadro semejante al que dice aquí el versículo 18. Un joven que el demonio tenía posesión de él, lo sacudía, echaba espumarajos por la boca, crujía los dientes y se iba secando. Y este padre en su desesperación
acudió a Jesús, pero al no ver a Jesús, porque Jesús estaba en el monte de la transfiguración, cuando él llegó, pidió ayuda a sus discípulos, hermanos. Sus discípulos, el Señor ya los había comisionado a ellos. Noten bien cómo dice la sierva del Señor, cito el deseado de toda la gente, la página 393 y 394. Dice, cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. O sea que algo estaba pasando con esos 9 discípulos que no pudieron echar fuera ese demonio. Y eso, hermano, es lo que a veces puede suceder dentro de la iglesia. Cuando la iglesia, mis queridos hermanos, pierde la fe, pierde el objetivo que es Cristo Jesús, la iglesia se debilita. Y es por eso que nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor cada día a través de su palabra. Nuestra mente y nuestro enfoque debe ser Cristo Jesús. Constantemente. Nosotros no podemos apartar la mente, la vista del modelo perfecto que es Cristo Jesús. Cuando nosotros apartamos la vista de Cristo y la ponemos en nuestros hermanos, la ponemos en el ministro de la iglesia, la ponemos en el anciano de la iglesia o de cualquier miembro de iglesia, la iglesia comienza a debilitarse y no tiene poder para hacer su obra. Por eso nosotros tenemos que tener la vista puesta en Jesús. Sigue diciendo la sierva del Señor, los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su maestro. Y en la muchedumbre había escribas que sacaban partido de esa oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaban con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Allí había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer, declararon triunfantemente los rabinos. La gente se inclinaba a recordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y burla. Fíjense bien, hermano, lo que atrae estas situaciones que a veces surgen dentro del pueblo de Dios, traen oprobio a la obra y a la causa de Dios. Los escribas tomaron partida de esa escena. Cuando vieron que los discípulos no pudieron sacarle el demonio a este joven lunático, ellos dijeron que la obra de Cristo era falsa, que los discípulos de Cristo eran unos impostores, que Cristo era un impostor. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, perdemos el enfoque que es Cristo Jesús, cuando nosotros dejamos de hacer la obra de Cristo Jesús a través de su palabra, nosotros nos convertimos en un oprobio para la causa del Señor. Nosotros tenemos que entender esto. Esto es muy importante, hermano. Aquí hay muchas lecciones que podemos aprender a través de esta historia. Noten cómo dice el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, o sea Cristo, oh generación incrédula, reprendió a sus discípulos, mis queridos hermanos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cristo reprende a sus discípulos y les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Cuánto tiempo, hermanos, lleva Cristo Jesús soportándote a ti y a mí? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿Hasta cuándo Cristo va a soportar nuestros caracteres imperfectos? ¿Hasta cuándo Cristo va a soportarte a ti o a mí nuestras críticas, nuestros fallos, nuestros errores? Constantemente criticando, constantemente hablando mal del hermano, constantemente, hermano, trayendo oprobio a la obra del Señor. ¿Hasta cuánto tiempo Jesús va a soportarte a ti y a mí? Pero Dios es un Dios de amor y misericordia. Vayamos al libro de Isaías, acompáñenme rapidito, mantengan sus deditos si son tan amables. Allí en Marcos capítulo 9, porque vamos a regresar rapidito allí. Isaías capítulo 46 y el versículo 4, noten cómo dice.
Isaías 46, versículo 4 dice el Señor: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios es un Dios de amor y misericordia, mis queridos hermanos. Dios nos ha soportado por muchos años. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de nuestros defectos de carácter. ¿Hasta cuánto más tiempo el Señor nos va a soportar? La misericordia del Señor es grande. Y es por eso que, como dice el sabio, hermanos, son nuevas cada mañana. Leamos otro texto más, si son tan amables. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 15, Nuevo Testamento. Romanos, el capítulo 15. Y el versículo 1. Dice el Señor en su palabra: así que los que somos fuertes debemos, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces queremos que Dios soporte nuestras debilidades. Queremos que Dios soporte nuestros defectos de carácter, pero no estamos dispuestos a soportar a nuestros hermanos, a los más débiles en la fe. Mis hermanos, si Dios soporta nuestras debilidades, si soporta nuestras fallas, si soporta nuestros defectos de carácter cada día, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a soportar a aquellos hermanos que también tienen fallos y defectos como nosotros? Necesitamos también aprender esa lección. Muy importante eso. Versículo 20, regresemos a Marcos, por favor, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 20. Noten cómo dice. Noten el cuadro que sucede, hermanos. Miren, vamos a ver el cuadro, lo que sucedió. Y se lo trajeron, o sea, este joven lunático. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mis queridos hermanos, ¿por qué ocurre esto? El espíritu vio a Jesús y sabía que Jesús tenía el poder para que ese joven fuese liberado. Hermanos, ¿nosotros creemos que Cristo tiene el poder para liberarnos de nuestros pecados? ¿Creemos de todo corazón que Cristo tiene el poder para transformar nuestros caracteres y nuestras vidas? Satanás lo sabe, hermanos. Satanás sabe que hay un Salvador que tiene el poder para liberarnos de nuestros pecados, que tiene el poder para liberarte a ti y a mí, para transformar nuestras vidas. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, este joven, hermanos, lo tomó el espíritu y lo sacudió violentamente. O sea, el objetivo de Satanás era acabar con la vida de ese joven antes de que Jesús lo liberara. Y dice, y lo sacudió con violencia, cayendo en tierra se revolcaba, hermanos. Miren este cuadro, por favor. Mire lo que puede hacer Satanás cuando toma posesión de un corazón o de una mente. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos dice que si el Señor permitiera que Satanás tomara control de nuestras vidas, nos desquiciaría, hermanos, la mente. Destruiría nuestras casas y nuestras propiedades. Así lo dice el conflicto de los siglos en el capítulo ¿Quiénes son los ángeles? Ustedes lo han leído. ¿Por qué permitió Jesús este cuadro, hermanos? Hay una cita del Espíritu de Profecía que nunca ha sido traducida al español. No sé si ustedes tienen el libro. Hay un libro en inglés, eran unos libros pequeñitos que se publicaban en los tiempos de la hermana White. Una serie que ella sacó titulada Redemption, o sea, redención, milagros de Cristo. No sé si alguno de ustedes tiene ese libro, pero noten lo que la sierva del Señor dice, que no lo menciona el deseado de todas las gentes, en cuanto a este cuadro que acabamos de leer en el versículo 20. ¿Por qué Cristo, hermano, permitió que el espíritu de Satanás tomara a este joven, lo sacudiera violentamente, lo arrojara al piso y permitiera que este muchacho se revolcase echando espumarajos? Dice la sierva del Señor, Jesús permitió
que Satanás ejercitara su poder sobre su víctima para que la gente entendiera mejor la naturaleza del milagro que él estaba a punto de realizar y para que fuesen impresionados más profundamente con un sentido de su poder divino. Mis queridos hermanos, a veces el Señor permite que nosotros pasemos por circunstancias en la vida difíciles. A veces el Señor permite que tú y yo pasemos por momentos difíciles, por angustias, por tribulaciones, para que Él pueda manifestar su poder en nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Ahí es el momento cuando más nosotros necesitamos del poder de Cristo Jesús. Es cuando en ese momento nosotros necesitamos confiar en Él, porque Él a veces permite ciertas circunstancias, porque cada vez que sucede algo en nuestras vidas, cada vez que algo, un infortunio sucede en nuestras vidas, lo primero que hacemos es echarle la culpa ¿a quién? A Satanás, ¿sí o no, hermanos? Pero hay muchas veces, hermanos, de acuerdo a esta cita, muchas veces el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida para Él manifestar su poder en nosotros, su poder salvador, porque solo Cristo Jesús tiene el poder, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados. Esta cita está, como le dije, Redención, Milagros de Jesús, el libro número 3, la página 123. Así se llama, Redención, Milagros de Jesús. Está en inglés, nunca ha sido traducido ese libro, hermana, porque nunca fueron traducidos. Ya esos libros están fuera de circulación hace muchos años. Versículo 21 nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 9. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces, versículo 22, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Y ayúdanos. Mire el clamor de este padre, hermanos. Este debería ser el clamor de cada hijo e hija de Dios. Cuando nosotros estemos pasando por algún problema en nuestras vidas, por alguna tribulación, por algún pecado, por alguna tentación, hermanos, tenemos que clamar al Señor y decir: Señor, ayúdanos. Porque solo Cristo Jesús, a través del poder de su palabra, nos puede ayudar en circunstancias como esta. Vayamos rapidito, si son tan amables, al libro de Salmos. Salmo 30, versículo 10. Salmo 30, versículo 10. Dice el salmista, vamos a leer el 9 para tener un contexto mejor. Salmo 39 nos dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Versículo 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú, ¿qué cosa? Mi ayudador. Este padre clamó al Señor y le dijo: ten misericordia de nosotros, de mi hijo y de mí, y ayúdanos. Cristo Jesús es nuestro ayudador, hermanos. Jesús es el único que nos puede ayudar en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestras pruebas, en toda circunstancia de la vida. Jesús es nuestro ayudador. Tenemos que ir a Él en esta hora, clamar a Él y pedir su ayuda. Si nosotros estamos luchando con alguna tentación, si el enemigo nos está acosando, si el enemigo nos está atacando, mis queridos hermanos, clama a Él en esta hora. Y dile a Él: Señor, ayúdame. Cuando nosotros oramos de esa manera, cuando nosotros clamamos de esa manera, el Señor nunca va a dejar de escuchar una oración tal. El Señor va a venir siempre en procura
de nuestra ayuda, de aquellos que confían plenamente en Él. Por favor, nunca olvidemos eso. Versículo 23, Marcos 9. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mis queridos hermanos, nosotros podemos creer la teoría de la verdad, ¿sí o no? Pero nosotros creemos lo que puede hacer la verdad por nosotros. Creemos que la verdad puede transformar mi vida, puede transformar tu vida. Creemos que Cristo tiene el poder para darnos la victoria sobre nuestros pecados. Creemos que Jesús tiene el poder para levantarnos de nuestra condición miserable y transformar nuestras vidas, hermanos. Ese es el meollo del Evangelio. Todos los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo y todos estos hombres creyeron en el poder del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, no es una doctrina. El Evangelio es un principio que transforma el alma. Nosotros tenemos que creer en el poder del Evangelio. Jesús dijo, todo el que cree le es posible. Dice la mensajera del Señor en la página 395 del Deseado de toda la gente. Yo les exhorto a que lean ese capítulo. Yo sé que ustedes lo han leído, pero que lo volvamos a leer nuevamente. El capítulo 47 del Deseado de toda la gente. Dice, nada os será imposible. Ese es el título. Es un hermoso capítulo. Dice la sierva del Señor, no faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. ¿Escucharon esas palabras, hermanos? Cristo tiene el poder, ¿sí o no? Pero la fe del Padre dependía, hermanos, en la curación de su Hijo. Cristo está dispuesto a transformar nuestras vidas. Pero muchos de nosotros no creemos, hermanos, que Cristo tiene el poder para transformar mi carácter o para transformar tu carácter. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre confió completamente a la misericordia de Cristo, o se confió completamente a la misericordia de Cristo. Exclamando, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo dice el versículo 24. Dice el versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar como pueblo de Dios. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Este libro tiene poder para transformar tu vida y para transformar mi vida. Cristo tiene poder, hermanos. La palabra de Jesús es poderosa, es viva y eficaz. Transforma el ser humano, cambia la mente, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Dijo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando Cristo Jesús pronuncia estas palabras en tu vida o en mi vida, están llenas de poder porque solo Jesús, hermanos, a través de su palabra, tiene el poder para transformar tu vida, tiene el poder para transformar mi vida. Por eso es que tenemos que clamar a Él en esta mañana. De nuestra fe en su palabra depende nuestra liberación, depende nuestra victoria sobre el pecado, depende nuestra transformación de carácter. ¿Cuántos años nosotros llevamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántos años hemos venido asistiendo a campamentos como este? ¿Ha hecho un cambio en nuestras vidas? ¿La exposición de la palabra del Señor? ¿Su palabra en nuestras vidas ha hecho un cambio? ¿O seguimos teniendo los mismos caracteres que poseíamos antes cuando conocimos al Señor por primera vez? Esas son las preguntas que han de venir a colación en nuestra mente al meditar en esta historia, hermanos. Versículo 26 nos dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto.
De modo que muchos decían, está muerto. Cristo Jesús, solo Cristo, hermanos, tiene el poder para salvarte a ti y para salvarme a mí. Solo Jesús puede expulsar de nuestras vidas todo defecto de carácter que nosotros podamos tener. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Muchos no quieren renunciar, hermanos, o muchos no queremos renunciar a nuestros defectos de carácter, a nuestros temperamentos impacientes, explosivos, a nuestra forma crítica hacia los demás. No queremos entregarle esos defectos de carácter a Cristo Jesús. Queremos mantenerlos. Y Cristo Jesús no puede hacer nada al respecto si nosotros no confiamos esa falla en sus manos, si no las ponemos a sus pies. Cristo está dispuesto en esta hora, hermanos, en este día, a transformar nuestras vidas si confiamos en su palabra. Las personas se sorprendieron cuando vieron a este joven y creían que estaba muerto. Pero noten el versículo 27, hermanos. El versículo 27 nos dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mire qué maravilloso. Ahí hay 3 principios que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Esto fue una breve meditación, no es muy largo el mensaje. Es simplemente para que nosotros pensemos de que Cristo Jesús, hermanos, debe ser lo más importante en nuestras vidas. Dice que Cristo Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y el joven se levantó. Primer principio. Después de que nosotros somos liberados, Cristo Jesús hace 3 cosas en nuestra vida. Número 1, ¿qué dice ahí? Nos da la mano, hermanos. O nos toma de la mano. ¿Qué significa esto? Vayamos a Mateo rapidito, Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31 nos dice. Nosotros conocemos esta historia cuando Jesús venía caminando sobre el mar. Los discípulos lo vieron, se turbaron cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y creían que era un fantasma, ¿sí o no? Y dieron voces gritando, voces de miedo. Pero Cristo enseguida, dice el versículo 27 de Mateo 14, les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo es eso, hermanos. Qué lindo es que Cristo Jesús, cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros estamos desesperados, Cristo nos dice en esta mañana, ten ánimo, hijo, yo soy, no temáis. Ese yo soy, hermanos, es el gran yo soy que le habló a Moisés desde la zarza ardiente. O sea, yo soy el Dios todopoderoso y eterno. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Para mí no hay nada imposible, hijo mío. No temas, tranquilo, yo soy. Yo soy está en control de tu vida. Yo soy sabe el problema por el cual tú estás pasando. Yo soy sabe la enfermedad por la cual tú estás pasando. Yo soy sabe tu debilidad, yo la conozco. Ten ánimo, confía en mí. Si tú confías en mí, yo te voy a dar el poder para vencer. Yo soy el gran yo soy. Versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, ¿qué significa esa mano que Cristo nos extiende? Esa mano que se asió de ese joven
que había sido arrojado al piso por el demonio. Cristo lo había liberado. Esa mano es ¿qué? Símbolo de qué, hermanos? Del poder de Jesús. Hermanos, ¿no hemos leído en la historia bíblica que el Señor sacó a las huestes de Israel con brazo y mano extendido? El Señor tiene el poder, hermanos. Solo lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. ¿Y qué más hizo el Señor con ese joven? Dice que lo enderezó. Salmo 40, versículo 2, ¿qué nos dice? Salmo 42. O leamos el versículo 1 para tener un mejor contexto. Salmo 41 nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor, hermanos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cristo Jesús, hermanos, puede hacer eso en tu vida hoy. Aunque estemos poseídos tal vez por el enemigo, aunque el enemigo nos tenga atados, hermanos, nos puede tener atados en muchas cosas, en algún pecado, hermano, secreto. Yo no conozco tus vidas, no conozco tus corazones, solo el Señor los conoce. Y quizás podemos estar acariciando un pecado secreto que ni tu esposa ni tus hijos lo saben, ni tal vez el pastor de la iglesia lo sabe. Pero el Señor puede darte la victoria hoy. Si tú vienes a Jesús y clamas a Él y le dices: Señor, ten misericordia de mí. Jesús tiene el poder, ¿para qué? Para extender su brazo, hacerse de tu mano, de tu brazo, y levantarte y ponerte en pie, enderezarte, hermanos. El Señor quiere enderezar tus pasos, quiere enderezar mi vida. Si tu vida o mi vida están torcidas, si nosotros no estamos caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, si somos simplemente miembros de iglesia que asistimos a la iglesia cada semana, pero no estamos viviendo vidas torcidas, el Señor quiere enderezar nuestros pasos. Él está esperando por ti en esta mañana. Él quiere enderezar tu vida. Y finalmente dice que le levantó. El Señor hace 3 cosas por nosotros, hermano. Y quiere hacer esas 3 cosas hoy en tu vida, hoy en mi vida. Quiere asirnos con su brazo poderoso. Quiere enderezarnos, hermanos. Quiere enderezar nuestras sendas torcidas. Y quiere levantarnos de nuestra condición. Primera de Corintios, acompáñenme por favor, capítulo 6. Y el versículo 14, dice el Señor en su palabra. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer 3 textos rapidito. Primera de Corintios, el primero, capítulo 6, versículo 14 nos dice: y Dios que levantó al Señor, oigan bien, hermanos, el poder de Dios resucitó a Cristo de la tumba. Ustedes han leído ese hermoso capítulo en el deseado de toda la gente, ¿verdad? Es extraordinario, hermanos. Cuando yo leo ese capítulo, eso me conmueve a mí. Cuando el ángel Gabriel baja del cielo, hermanos, remueve la piedra de la tumba de Jesús, y las palabras de Gabriel son: Hijo del hombre, tu Padre te llama. Gloria al Señor, hermanos. Ese poder, hermanos, que levantó al Señor, que levantó a Cristo de la tumba, dice la palabra del Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿confías tú en este libro? ¿Confías tú en esta bendita palabra? Esta palabra tiene el poder, hermanos, para levantarnos de nuestra condición, para levantarnos de nuestra miseria en que hemos caído. Satanás nos ha revolcado en la miseria del pecado. Satanás nos ha usado muchas veces. Nos ha esclavizado, mis queridos hermanos. Pero solo Jesús tiene el poder para levantarte. Ese poder que resucitó a Jesús de la tumba.
es el mismo poder que el Señor va a usar para resucitarnos a nosotros de nuestros pecados. Ese es el poder que transforma, hermanos. Es el evangelio. Cuando el mundo allá afuera vea lo que el evangelio ha hecho en mi vida o en tu vida, van a verdaderamente a creer de que Cristo es un salvador vivo, de que Cristo es un verdadero salvador y no un impostor, como decían los escribas y los fariseos. Leamos rapidito en el libro de los Salmos, Salmo 145 y el versículo 14. Salmo 145, 14, noten cómo nos dice. Dice el Señor en su palabra, hermanos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Alabado sea el Señor. Leamos otro salmo más. Salmo 146, versículo 8. Allí mismo, el próximo salmo. Salmo 146, versículo 8 dice: Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Oh, mis queridos hermanos, si hemos caído en algún pecado, si estamos hundiéndonos tal vez en el pecado, tal vez el mundo cree que nosotros somos cristianos o somos buenos cristianos porque venimos a los servicios de la iglesia cada semana, pero tal vez muchos se están hundiendo en su pecado. Si tú clamas hoy a Jesús, el Señor te va a tomar por tu mano, con su brazo poderoso. Te va a enderezar tus caminos, tus pies, y te va a levantar de tu condición. Pero para que esas tres cosas sean una realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que confiar en el poder de su palabra. Esas fueron las palabras que Cristo le dijo a ese padre de ese joven poseído por Satanás. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, hermanos. Yo sé que tal vez muchos de nosotros decimos: yo tengo un carácter impulsivo, tengo un carácter impetuoso, tengo un carácter iracundo, no tengo paciencia con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia. Pero si tú crees, Cristo puede transformar tu carácter. Leamos los últimos textos de esta historia, contenidos en Marcos capítulo 9, versículo 28 y versículo 29. Cuando él entró en casa, o sea Jesús, después de que había sido liberado este joven de la cautividad de Satanás, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, Señor? ¿Qué falló? ¿En qué fallamos, Señor? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Mire lo que dice la sierva del Señor, y con esto estamos terminando. Deseado de toda la gente, la página 397 dice: su incredulidad, o sea, la incredulidad de los discípulos, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les había hecho fracasar en el conflicto contra las potestades de las tinieblas. Oh, mis hermanos, esto es una lección para nosotros. Nosotros sentimos simpatía por Cristo Jesús. ¿Creemos de que Cristo es el Salvador del mundo? ¿Sí lo creemos? ¿Y crees tú que Cristo es tu Salvador? Dice la sierva del Señor que habían considerado la obra sagrada a ellos con negligencia. Mis queridos hermanos, nosotros ante nuestros ojos, en nuestras vidas, el Señor nos ha confiado una obra muy solemne, una obra muy sagrada. Nosotros no podemos subestimar la obra del Señor. Es una obra muy maravillosa, muy solemne, y nosotros la tenemos que cumplir a cabalidad.
Las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos, fundada por Cristo en ese momento. Habían celos, había envidia, había espíritu de crítica, había espíritu de chisme. ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Eso era el ambiente, hermanos. Y con ese espíritu ellos querían sacarle ese demonio a ese joven. Por eso es que no pudieron prevalecer, hermanos. La iglesia nunca va a tener éxito, hermanos, en el mundo mientras tenga y posea ese espíritu. ¿Cómo nosotros pretender llevar al mundo un mensaje de salvación cuando ese mensaje no nos ha salvado a nosotros? Jamás, hermanos, podremos tener un éxito de esa manera. Por eso es que los discípulos fracasaron. Sigue diciendo esta declaración: en este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. Obviamente que iban a fracasar. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Si nosotros queremos tener éxito, hermanos, en nuestra vida espiritual y en la obra que nosotros hacemos como iglesia, tenemos que encararla con un espíritu diferente. Sigue diciendo esta declaración: su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Mis hermanos, muchos no están dispuestos ni a orar, ni a ayunar, ni mucho menos humillarse. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Muy importante, hermanos, la súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios, repito, con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarnos sin reserva a su obra, es la única que puede prevalecer contra los hombres y traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo. Queremos que nuestra iglesia tenga éxito. Tenemos que confiar completamente en el poder de Jesús. Si nosotros descuidamos estos principios tan importantes, mis hermanos, la iglesia va a fracasar. Podemos predicar la teoría de la verdad al mundo, pero si esa verdad no ha hecho un cambio en mi vida o en tu vida, estaremos fracasando una y otra vez. Nosotros, hermanos, tenemos que salir como un pueblo diferente al mundo. El mundo quiere ver en nosotros lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho en mi vida y en tu vida. Eso es lo que el mundo está esperando, hermanos. Está esperando ver ese cambio en tu vida y en mi vida. Se ha hablado mucho de esto, hermanos, durante este campamento. Y si nosotros no creemos en que Cristo, a través de su palabra, puede transformar tu vida o mi vida, fracasaremos una y otra vez. Cristo tiene el poder para cambiarte hoy. Tiene el poder para cambiarme hoy. ¿Estarás dispuesto o estamos dispuestos a nosotros a creer en su palabra? Los discípulos fracasaron, hermanos, porque había un espíritu de discordia en sus corazones constantemente. Mientras haya ese espíritu en la iglesia, hermanos, mientras ese espíritu prevalezca, la iglesia no va a tener nunca éxito en la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Quiera el Señor, hermanos, que en esta mañana nosotros podamos venir a Jesús, así como ese padre desesperado clamó a Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Así nosotros podamos venir a Cristo en esta hora y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, porque solo tú, Jesús,
puedes ayudarme. Solo tú, Cristo Jesús, puedes transformar mi vida. ¿Qué les parece si terminamos con una oración, mis queridos hermanos? Padre Celestial, gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, porque usted todavía nos dice hasta cuándo os he de soportar. Gracias porque su misericordia, Señor, no es como la misericordia de los hombres. Usted todavía soporta nuestros malos rasgos de carácter. Todavía está soportando nuestro espíritu de crítica y de juicio y de acusación hacia nuestros hermanos. Todavía usted soporta, Señor, nuestros defectos de carácter. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos ante Jesús, porque solo Cristo Jesús tiene el poder para cambiarnos, Señor. Solo Cristo Jesús tiene el poder para liberarnos de las potestades de Satanás. En esta mañana, Señor, yo no conozco el corazón de mis hermanos aquí presentes. No conozco sus luchas, sus debilidades, sus tentaciones. Solo usted las conoce. Pero venimos ante su presencia, Padre, clamando como este padre, este joven lunático, en procura de su ayuda, Señor. Señor Jesús, ayúdanos, por favor. Ya no queremos tener un espíritu, Señor, de crítica. No queremos ya poseer un espíritu de envidia. No queremos poseer más un espíritu de chisme, Señor. No queremos poseer ya más un espíritu de hipocresía. No queremos poseer más un espíritu de condenación. Queremos tener el espíritu de Jesús. En esta mañana, Señor, clamamos a usted para que transforme nuestras vidas. Padre Celestial, por favor, tenga misericordia de nosotros. Ayúdanos a confiar en su palabra, Señor. Esa palabra que transformó el carácter de Pedro, ese hombre tan impetuoso, que no escatimaba sacar su espada para cortar cabezas o cortar orejas. Juan, Señor, que no escatimó jóvenes, niños, ancianos, Señor, que descienda fuego del cielo sobre estos samaritanos y los consuma. Pero estos hombres fueron transformados como Saulo de Tarso, Señor, que era un hombre impetuoso, iracundo. Era un hombre blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya yo no soy Saulo, yo soy Pablo, transformado por el poder del evangelio. Por eso no me avergüenzo de predicar este evangelio glorioso, porque cambió mi vida, transformó mi vida, soy un hombre nuevo. Eso es lo que quiere ver el Señor en su iglesia hoy. Señor, transfórmenos, por favor, que podamos creer en su palabra, que podamos confiar en ella. Señor, traemos nuestros defectos de carácter ante los pies de la cruz del Calvario. Padre, Señor, por favor, ¿cuántos campamentos más vamos a necesitar para nosotros ser cristianos genuinos? Queremos confiar en ti, Señor. Transfórmanos, Padre Celestial. Ponemos nuestros pecados, nuestras debilidades de carácter en tus manos, en tus pies en esta mañana. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones para todos.